Damos comienzo a un nuevo encuentro de Amor por Brillar. Hoy tenemos el privilegio de compartir con Raquel Schallman, partera, con muchísimos años de oficio y un compromiso implacable e impecable con las mujeres, con los nacimientos, con la partería. Raquel Schallman fue mi partera hace 20 años y así como nos conocimos. Saben que a mí siempre me gusta contar cuando comienzo el vivo cómo conocí a cada una de las personas a las que voy a entrevistar y voy a escuchar con tantas ganas su historia de vida. Y a Raquel la conocí cuando estaba gestando a mi primera hija y sin darme cuenta yo había construido una imagen de la partera. Mi madre y mi padre nacieron en su casa con parteras y mi mamá siempre había compartido la historia de su nacimiento. Ella es la hija mayor, del nacimiento de su hermana y de su hermano. Ya está Raquel acá, así que ya mismo la voy a unir. Estaba contando, Raquel, que te conocí gestando a mi primer hija y que yo había hecho sin darme cuenta en mi cabeza una imagen de la partera. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Hola. 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 Se escucha perfecto, por suerte. Menos mal, porque ver no me veo nada yo a mí. Ahí se te ve bárbaro. Estás perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se te ve re bien. Bueno, no importa. De cualquier manera, lo que importa es que se oiga a esta altura. Muchas gracias por que podamos compartir este momento juntas. Ahí se van conectando muchas mujeres que te conocen y con las que has compartido también los nacimientos de sus hijas e hijos, así que va a ser un encuentro muy emotivo. Ale Galvano. Sí. Bueno, estaba contando que nos conocimos ya gestando a mi primer hija, con el embarazo bastante avanzado, y que yo no me había dado cuenta, pero me había hecho una imagen de la partera en mi cabeza con las historias de los nacimientos de mi mamá y de mis tíos y de mi padre en su casa, y que a mi abuela le había acompañado una partera. Entonces, evidentemente, en mí esa historia había tenido mucha fuerza, y cuando fui a aquel encuentro de los últimos jueves de cada mes a conocerlos, y te vi entrar, entraba mucha gente, yo me acuerdo, te vi entrar y dije, ojalá que esa sea la partera. Y cuando te presentaste, mira, eso no lo sabes. Y cuando te presentaste y supe que eras la partera, fue así una hermosa alegría de decir, qué bueno, es ella es mi partera. Y bueno, y después empezó el gran viaje del abordaje corporal emotivo y el compartir con otras mujeres en ese espacio que ya nos contarás, que vos creaste y que nos permitió a tantísimas y tantísimas mujeres urbanas, muchas con mucho recorrido académico y profesional, desandar de la mente al cuerpo el camino que necesitamos transitar para encontrarnos en ese momento tan sexual y tan salvaje del parto, ¿no? Así que bueno, bienvenida Raquel a este espacio. Gracias. Yo les contaba que, bueno, sos una partera con muchísima experiencia y recorrido, pero me gustaría que seas vos quien cuentes ese camino que te llevó a la partería y a transitar esas divergencias y esos irte del surco que en ese momento la medicina le indicaba a las parteras que tenían que seguir, y que vos con tanta decisión y claridad rápidamente te corriste y empezaste a construir tu propio camino. Te cedo el micrófono. No sé si decisión y claridad o era la única posibilidad. A ver, decidí muy joven, casarme muy joven, y decidí que era el tiempo de tener un niño porque correspondía, porque así estaba establecido, porque los mandatos. Y a pesar de que yo misma había nacido en la casa de la partera, en ese momento, año 1962, estaba teniendo gran auge, era como más moderno, mejor,
y empezaba a abrirse esto de que parir en una clínica era otra cosa, era lo mejor, lo que traía todos los avances, etcétera, etcétera. Y por cierto, participé de uno de los primeros grupos que se hacían de preparación para el parto, en donde un médico se subía a un escenario, y esto es real, era un cine, un teatro, no sé qué era, pero él se subía al escenario y todas las mujeres estábamos sentadas en la platea y él nos bajaba líneas sobre cómo iba a ser el parto y lo que tenía que ser el parto. Por otra parte, en esa época todavía las madres acompañaban a sus hijas en estos procesos, de manera que yo esto lo hice acompañada de mi madre, que entre otras cosas me decía al final del embarazo que había que caminar, y me llevaba a caminar cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, aunque yo tuviera los tobillos edematizados así, que después no volvió atrás de eso. Y además de este médico dándonos estas clases teóricas, había también que ir a unas clases de gimnasia. Aquello primero de la psicoprofilaxis para el parto, hablo del año 52, así que pensemos cuán poco antes en Europa estaban las líneas del parto sin temor, parto sin temor, parto sin temor, parto sin dolor, etcétera. Y lo que nos hacían hacer era, la relajación era importantísima, y aprovecho antes que se me escape que la relajación no tiene ninguna importancia en el parto. Uno puede parir tensa como una cuerda, enojada, gritando, como se le dé la gana, no tiene nada que ver la relajación. La otra era abrir, 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 abrir. Tampoco tiene que ver realmente en el parto un entrenamiento del abrir. Yo he recibido bebés con una mamá parada, abrazada a su marido, entreabriendo apenas las piernas y yo en el piso por atrás recibiendo al bebé, recibiendo, no otra cosa, no hay más nada que hacer, recibir, nada más. Entonces era la relajación y era el abrir, y la tercera cosa era el jadeo. ¡Wow! El jadeo, que muchos años después descubrí que el jadeo o las respiraciones que se proponen, o las vocalizaciones, o todo lo que te proponen desde la voz, sirve para que no molestes, entre comillas y subrayado. Una mujer que en el parto jadea, y yo lo hago muy bien, no grita, no se queja, no protesta, no dice nada. Yo recuerdo uno de los primeros médicos con los que trabajé, que cuando la mujer lo miraba y le decía, me duele, él le decía, vos jadea, porque entonces era más cómodo tener una persona jadeando que una persona diciendo, me duele, que es algo que tenemos que aprender las parteras. ¿Qué hacemos con el me duele que las mujeres dicen? Bueno, volviendo a la historia, hice ese curso y cuando empecé el trabajo de parto, en realidad no empecé el trabajo de parto, rompí la bolsa y de acuerdo a las indicaciones que tenía, salí corriendo a las 12 de la noche para la clínica, porque rotura de bolsa implicaba internación. Cosa que sigue sucediendo, a las mujeres les siguen diciendo cuando rompen la bolsa, tienen que irse a las clínicas. No sé, nos enseñaron muchos años después que el riesgo de romper la bolsa era la infección, el prolapso del cordón y muchas otras cosas. Aprovecho para meter otro bocadillo y decir, las mujeres somos autolimpiantes. Cuando se rompe la bolsa o se fisura la bolsa, el líquido amniótico que está en la bolsa va saliendo por gotas, por cucharadas, y como es estéril, cada vez que sale arrastra cuanto germen pueda haber en la vagina, con lo cual en realidad el riesgo de infección se produce cuando una mujer que fisuró la bolsa se interna precozmente, y lo primero que hacen en la internación, quien la reciba, es un tacto, meter los dedos, y ahí sí los gérmenes habituales, habitantes de la vagina, son llevados hacia arriba, y ahora empezamos a generar un riesgo de infección, que si no, las mujeres cuando rompen la bolsa y no tienen trabajo de parto, no habría que tocarlas para nada. Bien, llegué, por supuesto me tactaron, por supuesto no estaba en trabajo de parto, era a las 12 de la noche. Me pasé la noche despierta, tensa,
cuando en realidad debería haberme quedado en mi casa y tratar de dormir, porque en algún momento iba a empezar, y a las 8 de la mañana me pusieron un goteo. De vuelta, año 62, no existía la oxitocina sintética. Entonces me pusieron un derivado del cornezuelo de centeno que producía como cuestión secundaria un aumento desmedido de la presión. Wow. O sea que horas después yo tenía 210 de máximo, una locura, me tuvieron que sacar ese goteo. Y esto además, una serie de cosas que fueron mi aprendizaje para ser otro tipo de partera, no me dejaban levantar de la cama, y es un horror que a uno lo inmovilicen, particularmente cuando una parte del cuerpo trabaja tanto como el útero, y cuando uno de verdad tiene necesidad de libertad, libertad, libertad. Libertad para estar acostada, para estar parada, para moverse, para estar quieta, para hablar, para no hablar, para cualquier cosa. Fundamental para mí, por eso el libro se llama Parir en Libertad, lo fundamental es esto de no cercenar las necesidades. Mirá, y tenés el primero, la primera edición. Acá está. Esa edición con ese dibujo tan hermoso, que está hecho sobre una foto de un parto de verdad, una mamá de 16 años y su compañero de 17 atrás. Hay una foto hermosa, pero nos pareció que era como menos agresivo, entre comillas, y pedimos a un dibujante que nos haga un dibujo sobre eso. Y fue una edición de autor, y cuando, un par de años después, más de un par de años después, finalmente llegó una editorial, la editora nos dijo que era una imagen muy agresiva, una mujer desnuda, sentada en el piso, con un bebé en brazos, con el cordón del bebé que se mete por su vulva, la vulva que se ve, y entonces ella puso una tapa, algunas lo recordarán, en donde hay una panza de una embarazada con dos manos que la agarran. Eso es todo, lo cual no dice nada. Y si uno va a una librería sobre el tema, va a encontrar muchos libros que tienen la misma tapa, absolutamente la misma tapa. Cuando esa edición se agotó y fuimos a hacer la siguiente, ahí discutí en realidad esto de la tapa y apareció la última, que es una mujer, en alguna parte lo debo tener, una mujer embarazada con los brazos en el aire gritando y saltando con su panza embarazada. A mí me pareció muy hermosa. Volvemos a la historia. Durante todo ese largo trabajo de parto me prohibieron levantarme de la cama ni siquiera para ir a orinar. Si alguna de las que escuchan puede recordar lo que significa no poder ir al baño a orinar, yo siempre digo, ¿no? Una persona que no está en trabajo de parto, cualquiera de nosotras, nos acuestan por 20 horas, nos acuestan y no podemos ni sentarnos, nos va a doler hasta el pelo, nos van a doler hasta las uñas, porque esa inmovilidad no es natural, no tiene que ver con la vida. Fue muy tremendo y finalmente llegó el momento y, para hacerlo breve, porque hay muchos detalles de lo que fue ese trabajo de parto, la jefa de parteras que entraba para ver esta chiquita, a ver cómo está, y entonces hacía así, y yo veía largas uñas pintadas de rojo y gritaba como una loca, decía, no, ella no, que a mí no me toque, ella no. Ay, esta chiquita, qué maleducada, y por supuesto me metía los dedos con las uñas. Finalmente en la sala de partos me acostaron, me ataron, año 62, ahora se hacen cosas aún peores, siempre con ese suero que no era ni siquiera oxitocina, me inmovilizaron un brazo porque tenía un suero, el otro brazo porque no sé qué, me pusieron oxígeno y como era tarde y estaban cansadas, se reían en la sala de partos, me lo ponían atravesado y se miraban entre ellas y decían, mirá lo que parece, ja, 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 y se reían. Yo tenía 20 años, me acuerdo haberme arrancado eso, haberme sentado como pude, mirar a estas mujeres, de las cuales sé que había una partera y que había una nurse, no sé quiénes porque no las reconocía, y les dije, ¿quién se cree que está más apurada, ustedes o yo? Yo empecé a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche. La partera que cumplió un rol importante
en mi aprendizaje de lo que es ser partera, que durante esas horas se sentaba al lado mío, yo no le importaba un pito, pero se sentaba al lado mío, me contaba de su vida, de sus hijos, y estar de una mujer al lado mío, hablándome de sí misma como mujer, fue muy, pero muy importante, muy importante. Entendí, después todo me lo corroboró, que el parto es una experiencia única, fundante, el límite entre la vida y la muerte, y que es un hecho de mujeres, así de simple, de mujeres con mujeres. Siempre digo que en esta época en la que nuestra pareja es más importante que nuestra madre, la presencia de este varón no solo está aceptada, sino que es útil, que me parece que sirve, es el compañero, etcétera. Pero después, con los años, me he radicalizado y no entiendo qué hacen los varones entre las piernas de una mujer en un parto. Y hablo de algún que otro partero y hablo de médicos varones. Mi última experiencia con residentes en Rosario, que eran como 16, fue muy grato sorprenderme porque de los 16, 14 eran mujeres y 2 se iban a ser médicos obstetras. Y por supuesto no me privé de decir estas cosas, con lo cual tuve algún enfrentamiento con uno de ellos. Pero esto de la energía femenina en la tienda roja, no sé, ¿te acordás del libro, de la película, La tienda roja? Cuando la llaman a la partera judía para que ayude a la reina, a la princesa, no sé qué, porque el niño no nacía y no nacía y no nacía, mientras ella va atravesando el hospital, a medida que ve mujeres les dice, vengan, vengan, mujeres que eran, no sé, las esclavas o lo que sea, vengan, vengan, y genera al lado de esta mujer, alrededor de ella, un clima de energía femenina, que no puedo traducir en palabras técnicas. Energía femenina, si las mujeres nos atreviéramos, las sentiríamos y nos daríamos cuenta de qué se trata esta energía femenina. Finalmente, cuando nació mi bebé, me hicieron bajar de la camilla, me dieron a mi bebé y me hicieron ir caminando a la habitación, lo cual era un poco exigente para ese momento. Pero de cualquier manera, ahora la llevan en algo, ¿no? En camilla, lo que sea, pero pararme con mi bebé en brazos, salir de la sala de partos, caminar, ir al ascensor, yo me decía a mí misma, acabo de atravesar un milagro, no lo podía creer. Y me preguntaba a mí misma por qué me habían maltratado tanto justo en mi tiempo de vivir el milagro. Mi bebé tenía 6 o 7 meses cuando decidí ser partera. Inscribirme en la facultad fue sumamente complicado, yo vivía muy lejos, vivía en Espeleta, así que agarrar a mi bebé era toda un lío, agarrar a mi bebé, ir hasta la estación, tomar el tren hasta Constitución, en Constitución, caminar a la casa de mi mamá, dejarle al bebé, volver a Constitución, tomarme el subte para ir en aquel momento a la escuela de obstétricas, y no, ahora también está en la Facultad de Medicina. Y bueno, nada, está en el libro un poco ese relato, las colas y la espera, y pedir por favor que me dejen pasar, mostrarles la leche chorreándome por la ropa porque tenía que ir a amamantar a mi bebé, que tenía, no sé, 5 o 6 meses. Ahí empieza, ¿no? Esto que a algunos les parece tan fantástico de mí y que en realidad fue azaroso. Digo, si yo tenía un bebé tan chiquito y vivía tan lejos, para mí estudiar era una complicación monstruosa, fui pésima estudiante, no aprendía nada de lo que me enseñaban, cumplía con lo que tenía que cumplir, pero mis notas eran terribles, yo había sido una niña y una adolescente muy inteligentes, con buenas notas, muy inquisitiva, muy curiosa, muy bla, 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 y acá era un desastre, me bochaban, tenía 3, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 3, de hecho, por un error de la facultad tuve que repetir el último año y dar todos los exámenes de vuelta, etcétera. Bueno, finalmente me recibí. No había residencias en esa época, no había licenciatura en obstetricia, éramos solo obstétricas.
La única manera de hacer práctica era pedir permiso, ir a un hospital en donde te hacían cumplir como si fueras una persona contratada a la que se paga un sueldo, pero no se nos daba nada, cero. Los años siguientes fueron difíciles, yo entraba a alguna guardia, hacía algunas guardias y me iba porque tenía un niño chico, porque tenía un conflicto de pareja que terminó en separación, porque empecé otra pareja, porque... Así que, y mientras tanto había una cuestión económica que tenía que resolver, así que yo trabajaba como dactilógrafa, mientras tenía un título guardado, y entraba y salía de cursos y de libros y de prácticas, pero no, de ninguna manera pudieron enrolarme en el sistema, por cuestiones azarosas realmente. Yo me sentía una inútil total, hasta que alguien que respeto mucho me dijo, qué suerte que has tenido, porque ahora la partera que seas vas a ser vos. No tiene nada que ver con lo que te han tratado de bajar línea. Era una mujer, una líder de Ñuñú, no sé si sabe la gente lo que es Ñuñú aún. Ñuñú fue un grupo encabezado por un médico que apostaba al amamantamiento, a la lactancia, y que también apuntaba mucho al parto en casa. Qué horror, el parto en casa, pero qué horror, pero qué locura, qué peligro, qué riesgo, qué barbaridad, qué espanto el parto en casa, pero ni loca el parto en casa. Y esta era una líder de Ñuñú, que había tenido un primer parto muy intervenido en un hospital, un segundo parto en una clínica menos intervenido, un tercer parto en casa, un cuarto parto en la casa solo con una partera y el quinto parto sola, sin partera, sin nada. Y se había convertido en una líder de Ñuñú, la verdad es que pasó por su cuerpo y por su experiencia todo este proceso. Fue bueno que me lo dijeran, me sirvió esto de reconocer que, y en estos días de pandemia, en donde dudo de lo que me enseñaron mis padres, la primaria, la secundaria y la universidad, me parece que nos han manipulado desde siempre. Bueno, qué suerte que me pasaron estas cosas en donde pude ir encontrando un camino diferente, que tenía que ver con lo femenino, con lo maternal, con lo respetuoso, con agarrar la envidia y decir, pero qué suerte que tengo, que soy testigo de esto. Cada parto hermoso, y no hermoso, que me tocó atravesar, mi sensación era que era una testigo privilegiada de un milagro. También entendí con los años que en realidad el objetivo de ser partera, después de terapias para buscar qué es esto de ser partera, elegir un trabajo en donde estás metiendo los dedos en la vagina de las mujeres, qué pasa con mi orientación sexual y bla, 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 que ahora podemos hablar de este tema, pero yo tengo 78 y cuando esto sucedía yo tenía 30 y esto no se discutía, no se hablaba. Yo creo que lo que intenté hacer a través de todos estos años fue sanar en cada mujer a la que acompañaba el dolor de lo que me habían producido. Y por las devoluciones que tengo de la gente, siento a esta altura de la vida que sí, que lo cumplí. Que vos lo sabés también, el otro día hablábamos justamente de tu parto. Para mí, cuando una mujer está pariendo es el centro del universo y todos los que estemos alrededor tenemos que postergar si es lo que elegimos, porque si no lo elegimos hagamos otra cosa, pero si elegimos esto hay que postergar lo que sea. Yo tengo en mi haber desde andar por un hospital, un sanatorio con un esguince y usando de bastón un paraguas, hasta, no sé, haberle organizado un cumpleaños a mi hijo menor en una sala con juegos y animación y no estar porque yo estaba en un parto. O que la operaran a mi mamá y que yo quería estar cerca de ella y que no estuve porque estaba en un parto. En un parto donde aparentemente no hacía nada. Estaba y no hacía nada, y intervenir lo menos posible, hablar lo menos posible. Percibir lo que está pasando y paciencia con eso. Bien, ya está, ¿cómo sigo? Finalmente,
después de 10 años de esto tan complicado, ya con un título guardado, pero que no, yo no estaba viviendo en la obstetricia, conocí a un médico eh, y empezamos a hablar de posibilidades y a él le entusiasmó esta idea que yo tenía, porque en realidad él pensaba que si no se hacía algo distinto, no iba a tener pacientes, palabra que vamos a tachar de nuestro hablar ahora, porque las embarazadas no son pacientes, los pacientes tenemos que ser nosotros, eh, y entonces había que hacer algo diferente para que se convocara gente y tener clientes. Y yo le venía a proponer algo diferente, no era muy claro, pero era una cosa de respeto. Y empecé a trabajar con él y en su equipo había una psicóloga además, que formaba parte de este show para atraer gente, pero ella, María Susana Velázquez, fue mi primera maestra. Ella me decía, bueno, nada, lo que yo aprendí de psicología perinatal con ella era un montón, pero además ella decía que yo me tenía que ocupar de ayudar a las mujeres a hacer algo con su cuerpo, dado que el cuerpo iba a ser el protagonista del parto. Y dado que ella me sugirió eso, empecé a buscar escuela de psicología social, sí, coordinar grupos, sí, en los grupos pasan muchas cosas, técnicas corporales. Empecé a hacer cursos de técnicas corporales de todo tipo, había muchas con títulos y diferencias, y finalmente, ya conociendo a una partera maravillosa, que fue Marta García, maravillosa, que hablamos mucho, que hicimos muchas cosas juntas, decidimos ingresar a la Escuela de Técnicas Corporales, que ya no existe, que era una carrera, en donde aprendíamos, por un lado, la vertiente de la psicología social y por otro lado, que en realidad la psicología social tiene que ver con funcionamiento grupal, técnicas variadas y sus objetivos. Dentro de todas estas técnicas aparecieron, por ejemplo, alguna que ahora me falta la palabra, que se ha vuelto de súper moda. Bueno, cuando me acuerde vuelvo a este tema, pero aprendimos muchas técnicas. Y después, cuando terminamos la carrera, se nos pidió, éramos profesionales de diferentes cosas, quienes nos animábamos a armar algo para mostrarle a toda la escuela cómo podíamos usar las técnicas corporales. Había una kinesióloga, había un psicoanalista, y yo ahí fue el embrión del abordaje corporal emotivo. Ahí empecé a armar cosas relacionadas con de qué manera ayudar a las mujeres a que desde el cuerpo pudieran hacer un proceso para tener el mejor parto posible. Ahí apareció el embrión, las primeras cosas del abordaje corporal en esa época, hablo del año 84, 85. Yo a veces encuentro mis carpetas porque soy muy prolija con eso y tengo carpetas de esa época y son tan rudimentarias esas clases que no se pueden creer, pero tenía claro cuál era el objetivo, y el objetivo era que cada mujer se encontrara consigo misma en la medida que pudiera cada cual. Yo empiezo los grupos de abordaje corporal diciendo, acá nada está bien y nada está mal, y nada es lindo y nada es feo. Acá se trata de que cada uno encuentre lo que puede encontrar, y ya se verá, porque somos todas diferentes. Claro, con los años aprendí, modifiqué mucho, se fue armando de otra manera, entendí, primero no entendía muy bien cómo funcionaba, finalmente lo entendí leyendo a un libro que me había regalado Jesús Sanz, un comadrón de España, con el que también aprendí mucho. Empezaron a tener forma las clases, a tener orden, objetivos diferentes, posibilidades de descubrimiento. No es lo mismo lo que uno le proponga a una mujer que viene con 5 o 6 meses de gestación que lo que uno le propone a una mujer que está frente al parto. A una mujer con 6 meses de gestación le puedo hablar de pujar y de abrir y de sacar al bebé, porque es tiempo de retener ese bebé,
es tiempo de encontrarse con este cuerpo, de disfrutar este proceso, de darse cuenta de los cambios. Nada, vos sabés porque creo que hiciste la capacitación en su momento, que esta capacitación ahora lleva 6 meses más o menos, así que bueno, es largo, pero con el tiempo creo que lo mejor que pude dar y lo mejor de mí fue esto del abordaje corporal, que he tenido algunas discípulas divinas, maravillosas, y otras que hubiera cogotado porque agarraron lo que una propuso y lo transformaron en cualquier cosa. Imagínate que en este momento hay 2 o 3 que están dando abordaje corporal emotivo virtualmente, cuando el abordaje corporal es vivencia personal, es sensación, es contacto, es mirada, es encuentro y desencuentro, o sea, esto es cuerpo, si no, bueno, lo mismo, lo están dando de manera virtual y me han preguntado, las que me preguntaron, y yo he dicho, siempre es mejor algo que nada, pero años luz de esta propuesta que estoy pensando en estos días, que el año que viene armaré lo que yo creía la última capacitación este año, será el año que viene, con prohibición o no prohibición de juntarse. Las que se animen vienen, las que no se animen, con prohibición y todo, porque me parece que ya está. En el interín, por supuesto, en todos estos años, dejé de trabajar con ese médico, he trabajado con otros médicos, siempre con médicos. Una vez tuve la experiencia alucinante de empezar a trabajar con una médica y estar en un parto, en una clínica, con ella, con una neonatóloga y con una anestesista, o sea que en esa sala de partos no había ningún varón, salvo el compañero de esta mamá. Y el clima que se armó fue algo increíble, pero increíble, pero increíble. La anestesista actuaba desde un lugar femenino, no hablaba en voz alta, no decía, yo si querés la levanto, si vos... No, era suave, era cálida, las enfermeras escucharon que había otro clima, se acercaron, hablaban en voz baja, necesitan algo, ¿qué les hago? Fue una experiencia impresionante que, claro, me puso frente a esto de el parto es un hecho de mujeres, punto, punto. Yo con esto, Después trabajé con varones, qué sé yo. con esto que vos traes de las mujeres, yo quiero traer un recuerdo de apenas nos encontramos en la consulta individual con vos, después de este encuentro grupal, te fuimos a ver con el papá de Serena y de Boris, con Daniel, y yo muy moderna, pese a que fue hace 20 años, te digo, bueno, sí, venimos acá porque estamos embarazados. Y me acuerdo que vos me miraste con una cara, me dijiste, no están embarazados, estás embarazada. Yo pensé, qué antipática, ¿por qué me dice eso? En ese tono, ¿no? En ese tono duro. Conforme avanzaba, no, firmeza, de una certeza, ¿no? Y en ese momento rebobiné para atrás mi gestación, lo que ya había recorrido, y después vi lo que me faltaba, y entendí que claramente yo estaba gestando, yo estaba embarazada, y en mi cuerpo pasaba todo, y que yo me quedaba tirada, tal vez con náuseas, con una pequeña pérdida, y Daniel se iba a correr la maratón que íbamos a correr juntos, y yo no corría la maratón, ni hacía, y fue como rearmar un viaje como mujer, totalmente diferente. En la conciencia sí, puede haber una equidad, él es un padre gestando una familia, pero el cuerpo es mío, la historia pasa en mi cuerpo, y después la que voy a parir soy yo, como que eso fue ubicarme en un lugar que es una historia que cuento muy a menudo a las mujeres cuando están en este viaje ay, estamos embarazadas, yo digo, mi partera me dijo, y vuelvo a contarlo, porque creo que es algo que es clave, ¿no? La conciencia de esto de que la historia sucede en el cuerpo de la mujer, y no hay, o sea, no se puede inventar otra cosa, digamos, se inventan un montón de cosas, pero quiero decir, sucede en el cuerpo de una mujer y ese viaje y esa intensidad que quiero, y ahora que nos compartas un poco esto que vos decís, que es una experiencia genital, sexual, íntima, privada, esto que ahora resulta más fácil abordarlo, pero que cuando vos iniciaste todo ese recorrido era tan complejo hablar de estas cosas, es algo que aún hoy es inentendible cómo sigue pasando, lo que sigue pasando, y todavía no se puede nombrar la experiencia del parto como una experiencia de la sexualidad de la mujer, ¿no? Sí,
Sí, hoy hablaba con Gustavo Bachifava, que es el jefe de la maternidad del Hospital Roque Sespeña en Rosario, y que a pesar de que tiene exactamente la edad de mi hijo mayor, somos muy amigos. Y él me decía, en este momento, yo le contaba una experiencia que tuve absurda ayer, quise ir a caminar el río, y en cuanto crucé la primer valla, en 10 segundos tuve 3 policías arriba de monstruosas motos diciéndome, está prohibido caminar por el río porque hasta las 3 de la tarde no se puede. ¿Por qué? No le pregunté por qué, por supuesto el poder lo tiene él y yo no iba a discutir. Pero a partir de ahí, de lo que se persigue y lo que no se persigue, le contaba de mi encuentro con vos, de Aguay, que de las parteras, y él decía, claro, que haya un 80% de cesáreas, nadie lo castiga, ni nadie piensa que es terrible, porque es legal, porque es legal. 80% de cesáreas actualmente es una atrocidad sin nombre, y voy a reiterar algo que digo, que las cesáreas son salvadoras, diría Michel Audin. Sí, lo son cuando están bien indicadas, pero no en ese porcentaje. No. Cuando yo dejé de asistir partos hace 11 años, mi índice de cesáreas era del 8%. ¿Cómo es posible que ahora haya un 80%? Las cesáreas son cirugía mayor, tienen riesgos agregados, y después de una cesárea, dice la OMS, que está muy cuestionada actualmente, pero era la voz de la medicina oficial, después de una cesárea, siempre es más seguro intentar una cesárea, y después de varias cesáreas, siempre es más seguro intentar una parto vaginal, parto vaginal. Después de una cesárea, parto vaginal. Bien, me decías esto de que la mujer y el hecho sexual y genital. Estuve en un congreso en el hospital israelita hace muchos años, y vinieron a hablar los uruguayos, ¿no? Yo estaba trabajando con 2 o 3 médicos, y alguien arriba del escenario habló de este tema, de lo que siente una mujer. ¡Wow! Nadie se pregunta qué siente. Y entonces nos fuimos a una clínica, lo que ahora es el Sanatorio Finoquieto, pero antes de ser el Sanatorio Finoquieto, era una gran casa preciosa, antigua, con sábanas y cortinas con volados y con plantas. Y para mí era la sala de partos más hermosa de Buenos Aires, porque a la sala de partos estaba con azulejos de colores, había un sillón de partos y había una cama, porque la gente que íbamos a ese sanatorio, en la sala de partos cada uno hacía lo que podía y lo que quería. ¿Cómo llegué a la clínica Finoquieto? Me perdí. Porque estaban los ¿Por dónde uruguayos andaba? y por que el parto es un hecho sexual. Nos fuimos a la clínica, nos metimos en la sala de partos y nos sentamos, cada uno, el equipo, era otro médico, un médico, yo y no me acuerdo quién más, nos sentamos en el sillón de partos, que wow, recién había sillones de parto, por supuesto vestidos. Nos sentamos, pusimos las piernas en la posición en la que ponían las piernas, y hablo de un sillón de parto, no de una camilla, y cómo nos sentíamos, y probamos de bajar el respaldo a ver cómo era acostados, y probamos de pujar. Yo era la única mujer, pero ellos también probaron, y nos fuimos muy movilizados por esto de, a nadie se le ocurre pensar, ¿cómo va a estar más cómoda la mujer? ¿Qué es lo que siente ella? ¿Qué necesita? Que se convirtió en el interrogante para mí desde el abordaje corporal y en todo el tiempo. Ustedes no están embarazados, vos estás embarazada. Ahora, vos, Sonia, sos vos, no soy yo. A mí me puede resultar más cómodo una posición y a vos otra. A vos te puede resultar maravilloso vocalizar o cantar, o estar en silencio, o llorar. Y a mí me puede servir bailar, caminar, estar sentada en el inodoro, meterme en una bañadera, qué sé yo. Lo único importante es qué es lo que siente esta mujer. Es absurdo no pensar en términos de genitalidad y sexualidad,
Cuando el embarazo se produjo a partir de una relación sexual y el bebé va a atravesar los genitales de las mujeres, es así. Un parto es atravesar los genitales de las mujeres. O sea, es genital, no tiene ninguna otra posibilidad. Y es sexual porque nuestra sexualidad centralmente está en nuestros genitales. Las mujeres además tenemos la ventaja de que tenemos la sexualidad desparramada por toda la piel, felizmente y por suerte, pero centralmente en nuestros genitales. Entonces, digo genital, sexual, íntimo y privado, porque lo genital y lo sexual tiene que ser íntimo y tiene que ser privado. Por eso, rápidamente y durante tantos años pensé y sigo pensando que lo más saludable es un parto en casa. En casa, en la casa de la parturienta, en la casa de la partera, en la casa de la mamá o en la casa de una amiga, lo que sea, en una casa, en donde ella tenga la libertad de desplazarse como quiera, de ir a donde quiera. Muchísimas veces en esos partos en casa, en algún momento la mamá se iba quedando quieta, 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 y yo decía, ¿y si nos vamos a dar un paseo? Y salíamos a pasear en la mitad de la noche, ahora ya no se puede porque es peligroso, pero salíamos a pasear en la mitad de la noche, a caminar, y cuando venía una contracción, ella se agachaba en la calle, yo le estaba haciendo poniendo el cuerpo de defensa, se agachaba en la mitad de la calle, me acuerdo de una plaza que fue tremendo, pujaba, cada 4 metros se agachaba y pujaba. Y yo iba atrás caminando con el médico y me decía, este bebé va a nacer en la plaza, y este bebé va a nacer en la plaza. Y también aprendí que el inconsciente no es sonso. Entonces, una mujer no pare accidentalmente, una mujer pare cuando es su tiempo de parir. Su tiempo de parir puede ser justo antes de que llegue la partera que viene a tocar el timbre de la casa. ¡Wow! Tengo el parto ahí, y me parece que estaba Claudia por ahí también, que estaba escuchando, que su segundo parto fue así. Yo prendía el timbre y en realidad ella estaba pariendo sola con su marido, con la partera abajo, o sea que unos minutos después. No es casual. No es casual que una mujer discutiendo con su marido, no quiero ir a la clínica, sí, tenemos que ir a la clínica, no quiero ir a la clínica, cuando están saliendo para la clínica, se acuclille en la puerta de la casa y haya que sacarle la ropa porque está pariendo en la puerta de la casa. No es casual. Y si una mujer necesita llegar a un lugar para parir, va a llegar. Riesgos. En un parto en casa, sí, quienes lo asistimos, porque yo digo con una partera entrenada, con experiencia, con conocimientos, con formación, silenciosa, que no interfiera, si uno le dice a una mujer en trabajo de parto, estamos escuchando los latidos, ¿vos escuchás los latidos? La acabo de sacar del parto, sí, la llevé al neocórtex. Próxima contracción no va a ser tan rápido. Y ella escucha los latidos, ¿ves que están más bajos? Mira, nos vamos a ir despacito y tranquilos a la clínica, para nada, para estar seguros, porque este bebé hace rato que viene bajando los latidos. Esto de hablar, de contarle lo que está pasando, va a hacer que ella, la adrenalina frena la oxitocina, empiece a bajar sus contracciones, los latidos se van a regularizar y vamos a tener todo el tiempo que haga falta para llegar a la clínica. Después ahí se verá si necesitaba parir o no, con ayuda o sin ayuda, lo que fuere, pero es impresionante, no es azaroso todo esto. Creo que cada mujer tiene dentro armado qué es lo que va a necesitar y seríamos más inteligentes si pudiéramos acompañar a cada mujer en este deseo que a veces es consciente y a veces no lo es. Estuve en un parto de una mamá que había tenido 2 chicos en clínica, ella quería un parto en casa, y cuando llegó el momento del parto pujaba y pujaba y pujaba, y en un momento me miró medio desesperada y me dijo, es que acá no puedo, tengo que ir a la clínica. Y nos fuimos a la clínica y apenas llegó, tuvo su parto. Y a ella le daba más seguridad, o sea, para mí es mejor la casa, pero por ahí para ella no. Y uno tiene que ser capaz de tragarse este propio deseo y estas certezas y todo lo demás, y acompañar a cada mujer en el lugar y en lo que necesite. La trayectoria fue así, trabajé con otros médicos, hubo alguna
divina que en el camino me dijo, cuando dejes de trabajar con el último médico con el que trabajé, que fue tu partero también, me parece, me dijo, cuando tengas que trabajar, cuando lo hagas sola, realmente te vas a dar cuenta de lo que sos y de lo que sabés. Y yo cuando este señor me dejó en banda de un día para otro, después de 20 años de trabajar juntos, me asusté mucho, lloraba en el bar en donde me dijo esto y él se fue y yo me quedé llorando. Y ahí empezó otro camino, el camino de, si yo no soy lo más importante, si lo más importante es la mujer que va a parir, si yo tengo algunos añitos de experiencia como para darme cuenta si algo no va a funcionar o sí, me probé a mí misma que podía asistir partos en casa sola, hasta que tuve un parto complicado. Y entonces me dije, ¿para qué tengo que estar en los partos en casa sola si podemos venir? Y empecé a venir con una neonatóloga mujer, eh, que después descubrí que era, viste los nenes que van caminando agarrados de una manzana, que la manzana está en el aire, pero él cree que la manzana está en alguna parte, y entonces él va agarrado de la manzana y se siente seguro. Yo estaba agarrado de esta neonatóloga hasta que un día, en medio de un problema, le dije, ¿y ahora qué hacemos? Y ella me dijo, no tengo la menor idea, y tuve que decidir sola, llamar por teléfono, o sea, en realidad ella estaba aprendiendo conmigo. Que es más fácil si te dice que estás aprendiendo con vos, porque además uno puede transmitir muchas más cosas. Y después también fui con parteras, después conocí una médica que sentía que ella aprendía conmigo, con lo cual ella solo me acompañaba, Alejandra, pero si había que resolver algo, para mí era fantástico tener una mujer al lado que no interfería, que no intervenía y que tenía una experiencia impresionante para resolver patologías. Mi anécdota más querida con ella fue un día en el que ella me decía en un parto, yo la veo tan loca, porque las mujeres pierden, y es la única manera de parir, noción, conciencia. Yo la veo tan loca, me decía, que siempre tengo miedo de que no vuelva a la realidad. Y yo le dije, no, no, ella siempre vuelve, no te preocupes, ella va a volver. Lo que a mí me asusta, le dije, es una hemorragia, posparto en la casa. Y ella, que tiene muchísima experiencia de hospital, me dijo, eso es una pavada, no te preocupes. O sea, cada una de nosotras tenía otro saber y confiamos en que la otra, llegado el momento, resolvería el tema que surgiera. Así que he probado varias cosas y en el camino, por supuesto, parteras. La dilecta es Sandrita Laporta, que a su vez se ha convertido para mí en una maestra de parteras de parto en casa única, porque se lleva a alguien que tiene ganas de acompañar un parto en casa y lo primero que le enseña es el silencio. Quédate en un rincón, no hables, no te muevas, no digas nada. Vos mirá y trata de ver qué pasa. Y poco a poco la va introduciendo en las posibilidades. También debo contar que cuando fuimos a los primeros partos juntos con Sandra, hace 20, 20 años, 21 años, yo creo, algo así, ella quería ayudar. Vení, vení que te hago un masaje, vení, abrimos la ducha, te das una duchita, acuclillate conmigo, respirá de esta manera. Era tremendo, no podía con su Sagitario, bla, 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 y lo hablamos y rápidamente entendió por dónde venía el camino, y el camino es todo lo contrario, uno se tiene que bancar. Muchas veces yo les he dicho a las embarazadas, ustedes me ven a mí hablando sin parar, que sé yo, soy muy extrovertida, etcétera, pero después del parto van a decir otra cosa de mí, y la gente que me ha tenido partera me ha dicho, era sorprendente que estuvieras quieta, tranquila, relajada y sin nada. No hablabas nada, Raquel. En un momento, yo siempre me acuerdo de esto también, porque creo que tiene que ver con tu habilidad de percibir las necesidades de cada mujer. Yo era muy cabezona, mental, de pensar mucho. Y Sí, sí, y estaba, lo me seguís siendo. acuerdo, sí, estaba en la bañadera, en el medio así del trance, y vos te habías sentado en el inodoro callada y habías puesto la mano así sobre el bidet para que si yo me quería agarrar de tu mano, cuando me diera la gana me agarraba, ¿no? Entonces yo siempre recuerdo así tu mano y que en un momento te agarro y te miro así muy intempestivamente y te digo, Raquel,
¿cuántas contracciones faltan? Y vos me miraste muy tranquila, me dijiste 7. Bueno, está bien. Y yo después cuando claro, pasó el parto y pasaron los años, me reía, siempre me río y digo, 7, no sabíamos ni idea cuánto faltaba, pero vos sabías que yo necesitaba un número y que eso me iba a dejar tranquila. Y 7 así, porque es el día de tu cumpleaños, no sé, pero fue muy divertido. Utilicé, listo, faltaban 7 contracciones, después parí 2 horas después, no sé cuántas contracciones pasaron, pero en ese momento yo necesitaba un número y eso me tranquilizó y fue creo que fue casi Vos, lo único que me dijiste en todo el trabajo de parto, mira, 7. no, no, algo más debo haber dicho. No, no, algo más debo haber dicho. Vos Pero tenías una casa con una terraza, sí, 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 sí. Tenía una casa con una... porque fue muy largo, era un domingo todo el día, y yo creo que me fui a esa terraza varias veces para descargar ahí arriba. Puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, era un domingo de Pascua, así que fue Un aquel domingo famoso así, almuerzo familiar que no fue. que no fue. Un famoso único que no pudo ser, así es, sí, 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 sí. Pero bueno, nada, no tiene importancia. Yo Fíjate vos, quiero... yo me perdí el vínculo con la familia política, ¿no? La familia de mi hijo, pero vos te permitió también dar el primer paso en este mundo, en otro mundo, porque yo recuerdo, hoy me estaba acordando, cuando hablamos, vos me dijiste una vez, después del parto, vos me dijiste, creo que fuiste vos, ¿cómo puede ser que yo parí tan bien y que veo que alrededor todas las mujeres paren tan mal? No sé si me lo dijiste vos, bueno, no importa. Y estaba Claudia Alonso por ahí que se acercó y dijo lo mismo. Y entonces armamos aquel primer grupo de Dando a Luz, Sí, porque pensábamos que tenían, o yo pensaba que tenían que transmitirse las mujeres a las mujeres que existe la posibilidad de que el parto sea una fiesta, con dolor, con gritos, con sangre, con miedo, como el sexo, una fiesta, y que además va a dejar marcas indelebles. Cuando uno trabaja con primerizas y les dice, después del parto vas a ser otra persona, ahora no te lo puedo explicar, pero ya lo vas a ver. Las que ya han parido se miran entre sí y hacen que sí con la cabeza. Te dan vuelta, la experiencia es alucinante, es la muerte y la vida en el punto en el que se despegan y se desprenden, no es pequeña cosa, no es no. pavada. Yo Sí, recuerdo que Claudia, estábamos las dos así, en otro planeta realmente, tenemos justo la misma edad, igual ella era su segundo parto, ella venía de una experiencia de clínica con su primer hijo, y recuerdo cuando ya todas parimos, esto le cuento a la audiencia, todas compartíamos el abordaje corporal emotivo semanalmente con Raquel, eso duraba 2 horas, llevábamos algo para compartir, entonces al terminar tomábamos tecitos y comíamos cosas ricas, competíamos a veces por quién llevaba la torta más rica, así que comíamos todas cosas deliciosas y charlábamos de cómo habíamos vivido la experiencia de ese día, ¿no? Al inicio contábamos cómo habíamos llegado, cómo habíamos estado la semana. Y después de que todas paríamos, nos juntábamos a conocer todas los bebés de todas y a charlar de nuevo con Raquel, todas juntas de la experiencia del parto, así en un nuevo té. Y me acuerdo que yo estaba fascinada y atravesada por el poder, ¿no? Era como, no podía creer que yo había sacado por mí misma una persona de mi cuerpo, ¿no? Eso era como impresionante y que además después se había prendido la teta y tomaba la teta y crecía, ¿no? Y Claudia, me acuerdo que ella sí, dijo, yo me siento que soy Dios, ¿no? sí. Y eso fue como una fuerza y ahí fue la semilla de Dando a Luz y vos convocaste a otras mujeres de otros grupos que sentías que estaban con ese mismo pulso, esa misma fuerza, y así fue que surgió Dando a Luz, ¿no? Fuiste la partera de Dando a Luz, nuestra gran madre y madrina, ¿no? En ese camino de acompañarnos a valorar nuestro poder y el reconocimiento de Difícil. nuestro propio poder, ¿no? Fue como muy fuerte eso, y para mí como mujer también que venía de una historia familiar, si bien de partos en casa de mi abuela, de lactancia, todo el tema de la sexualidad, como la mayoría de las culturas familiares, era tabú, y para mí fue muy impactante encontrarme con una mujer más grande que yo, que me hablaba
con esa libertad y esa facilidad de la sexualidad, ¿no? Por eso traigo esto del acontecimiento sexual del parto, porque para mí en ese punto fue, las mujeres grandes también están vivas, ¿no? Esa era la sensación que a mí me transmitías como mujer y como partera de estar vivas como mujeres más allá de las edades y que eso tenía que ver también con la experiencia del parto, ¿no? Y quiero traer, porque nos están quedando 5 minutos, yo necesito que duren 3 horas estos vivos, Raquel, es tremendo. Hacemos otro cuando quieras. Sí, sí, yo quiero, porque quiero traer esto que vos compartiste, lo del abordaje corporal emotivo, y lo quiero decir, yo lo viví la experiencia gestando a Serena y gestando a Boris, y después lo hice para aprender al lado tuyo, y yo creo que es una síntesis única, muy difícil de reproducir así uno lo aprende y lo haya vivido, y creo que es una experiencia indispensable atravesar durante la gestación la vivencia del cuerpo y de lo grupal, ¿no? Y del poder sacar de ese público que tenemos adentro de hacerlo bien y hacerlo lindo, ¿no? Para mí fue un aprendizaje, yo creo que pude parir porque hice el abordaje corporal, o sea, no tengo la certeza de eso, ¿no? De que esa vivencia de despojarse del juicio y de mover el cuerpo, que es donde se va a mover el parto, creo que es un hallazgo y una creación única y de un valor inmenso, y que todas las mujeres que vivimos la experiencia gestando de atravesar el abordaje corporal emotivo con vos la compartimos, ¿no? Como una experiencia muy valiosa y muy nutritiva y muy reveladora, ¿no? Y están las antípodas de todo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la Escuela de Técnicas Corporales, hablamos de eutonía, aprendimos de Gerda Alexander, y hubo una sola mujer acá que aprendió con ella. Y después la eutonía se ha transformado en algo que no tiene nada que ver con la eutonía original. Es una técnica, bueno, no es eutonía, es otra cosa, tiene mucho que ver con la psicoprofilaxis. Los médicos recomendaban a diestra y siniestra esa preparación porque les enseñaban a portarse bien. Y a mí cuando me llamaban para prepararse para el parto y me decían, yo quiero portarme bien, yo decía, no es por acá, yo te voy a enseñar a portarte como vos quieras, no a portarte bien. Sí, el abordaje se opone a todas las técnicas que enseñan tenés que cualquier cosa. La realidad es que es un encuentro con uno misma, y hace un par de años cuando trabajé con esta técnica con los residentes de obstetricia en Rosario, fue muy revelador. La idea con ellos era que ellos pudieran descubrir qué sentían, quiénes eran, qué les pasaba, por qué estaban eligiendo trabajar en ese campo, y qué les pasaba cuando tenían enfrente una mujer embarazada o parturienta, lo que sea. Lamentablemente fue ese año, el año siguiente lo hicieron otras 2 discípulas y se cortó. Pero fue muy, muy duro y sumamente importante, y ojalá los médicos y las parteras, que no hay más parteras, ya sabes, por lo menos formadas dentro del sistema, las parteras que quieren ser parteras tienen que hacer una gran movida de aprendizaje por fuera, porque el sistema ahora la forma para estar al servicio del sistema médico. Sí, nada más. Raquel, para cerrar, que se nos acaba el tiempo y no quiero que se nos pierda el vivo, ¿querés decir algo, mensaje, algo para compartir a todas las personas que te están escuchando ahora, que son bastantes, y a todas las personas que van a ver el vivo después, porque sé que lo va a ver mucha gente, algo que quieras transmitir, así para cerrar? Sí, algo que acabo de ver hoy en una serie de Netflix que se llama Anne. Ella le dice a una amiga, vos sos tan valiosa como te creas ser valiosa. O sea, mirate, valorizate y ponete en el mundo desde el lugar de tu propio valor. Y esto me pareció fantástico porque es válido no solo para el parto, que es esencial, y no solo para las mujeres, que en este momento en donde hay una movida tan grande respecto de la revalorización de lo femenino, etcétera, etcétera, y yo vuelvo a decir que soy feminista, pero que soy hembrista, que creo que las mujeres somos más completas y mejores que los varones, perdónenme muchachos, me parece que es eso, de valoricémonos, de mirémonos y digamos, claro que tengo valor, y tengo valor siendo quien soy, haciendo lo que hago. No se requiere tener un lugar importante, el lugar más pequeño es valioso.
la señora que viene a mi casa a limpiar es valiosa, si ella no viniera yo no podría. Y encima cumple un rol tan difícil de venir a limpiar a la casa de la otra. Nada, podemos entrar a la política a partir de este minuto, ¿no es cierto? Porque me parece que cada uno es valioso y que debiéramos ser generosos con